Buenas noches, el día de hoy les vengo a hablar sobre mi proyecto, los videojuegos, beneficio o perjuicio. En este video les voy a mostrar el planteamiento, las conclusiones, el análisis y los objetivos. Con este proyecto se busca conocer cuál es la categoría de juegos preferidas por los estudiantes del Restrepo Millán, ver el nivel de adicción que tienen algunos estudiantes hacia los videojuegos, averiguar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes del Restrepo Millán sobre los videojuegos y más específicamente conocer el punto de vista que tienen los estudiantes sobre los videojuegos. El análisis del trabajo es el siguiente. ¿Has jugado alguna vez videojuegos? Se puede decir que todas las personas encuestadas han jugado algún videojuego en algún momento de sus vidas. De la pregunta ¿quién te entró o dio a conocer el mundo de los videojuegos?, se concluye que la familia es la principal causa de que las personas conozcan los videojuegos y los amigos son la otra forma de conocer los videojuegos, o sea, la segunda causa. De la pregunta ¿a qué edad jugó su primer videojuego?, se concluye que las personas se entran en el mundo de los videojuegos desde muy pequeños, ya que ahora conseguir una consola es muy accesible para las personas. De la pregunta ¿qué consola prefieres o te gustaría tener?, la mayoría de la población prefiere un computador ya que tiene más usos que solo los videojuegos y que es mejor en todos los aspectos ya que puede ser mejor que cualquier consola. De la pregunta ¿en qué plataforma o consola sueles jugar?, se puede decir que el computador y el Xbox son las consolas más usadas para los videojuegos. De la pregunta ¿quién cree usted que es adecuado? ¿A qué edad cree usted que es adecuada para entrar a los videojuegos en línea?, las personas piensan que no se debería jugar a muy temprana edad, que es más adecuado que una persona madura. De la pregunta ¿a qué edad cree usted que es la adecuada para entrar a los videojuegos en línea?, las personas piensan que no se debería jugar a muy temprana edad, que es adecuado que la persona sea algo más madura a la hora de jugar con otras personas en línea. De la pregunta ¿qué tipo de videojuego prefiere usted?, se puede decir que las personas no tienen una preferencia específica por algún género de videojuegos y que cada quien tiene sus gustos. De la pregunta ¿en qué género de videojuego destaca más?, se concluye que la mayoría de personas destacan usualmente en los videojuegos que prefieren y algunas otras no son buenas para lo que les gusta, pero les entretiene más. De la pregunta ¿cuántas horas le dedica a los videojuegos por semana?, se puede concluir que las personas hacen un uso moderado de los videojuegos y que no tienen como una adicción como pasa en el caso de algunos. De la pregunta ¿conoce alguno de estos videojuegos?, los cuales son Legend of Zelda, World of Warcraft, Metroid, League of Legends y Fortnite, se concluye que la mayoría de los encuestados no son muy aficionados por los juegos, ya que no conocen varios de los juegos clásicos y de la actualidad. De la pregunta ¿cuál de estos videojuegos cree que ha destacado más en la industria de los videojuegos?, se puede decir que la mayoría de personas ven a Mario como un icono de los videojuegos y que algunos de ellos ni siquiera lograron reconocer a los otros de las diferentes opciones. De la pregunta ¿crees que los videojuegos aportan al aprendizaje?, la mayoría de personas ven a los videojuegos como una forma nada más de entretenimiento o como un pasatiempo y no le ven los beneficios educativos que les puede traer. De la pregunta ¿qué es lo que más te importa en un juego?, se puede decir que las personas buscan más una buena jugabilidad a la hora de buscar un buen juego. De la pregunta ¿ves a los videojuegos como una forma de progreso en la vida?, la mayoría de la población no ve los videojuegos como una forma de ganarse la vida o de progreso, ya que es solo una forma de entretenimiento o de pasatiempo para ellos. De la pregunta ¿han influido los videojuegos en aspectos de tu vida?, se ve que las personas no les ha afectado los videojuegos en ningún aspecto de su vida cotidiana y que solo han sido unos pasatiempos. De la pregunta ¿cree que los videojuegos vuelven a la gente violenta?,
Las personas piensan que el hecho de jugar videojuegos no hace a las personas violentas, simplemente es una idea que se ha creado en la sociedad. De la pregunta, ¿crees que los videojuegos afectan la vida social de las personas? Se puede decir que no los ha afectado, sin embargo han visto algunos casos en los que puede afectar la vida social de las personas, sea para bien o mal. De la pregunta, ¿crees que la afición por los videojuegos puede traer problemas de salud a largo plazo? Se ve que la gran mayoría de las personas saben los efectos o riesgos que puede traer una adicción a los videojuegos a largo plazo. De la pregunta, ¿has participado en algún evento que tenga que ver con los videojuegos? Se puede decir que la mayoría de la población no está interesada en participar en eventos que tengan que ver con videojuegos y prefieren ignorarlos o no asistir. De la pregunta, ¿tienes algún problema de adicción hacia los videojuegos? Se concluye que gran parte de la población no se considera adicta o aficionada hacia los videojuegos. Al final de este proyecto se puede concluir que los videojuegos son un buen método de diversión y de distracción. Sin embargo, una adicción a ellos puede afectar mucho en la vida social, en la salud y en la educación de las personas, por lo cual hay que moderarse y hacer un buen uso de estos.